gente, tú que tal aquí, Figman, deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Rosa y a Soas688. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlote con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 446. La técnica de transformación. Al recibir la notificación del sistema, Silas permaneció exteriormente tranquilo, simplemente respondiendo en su mente. Inicia sesión. Iniciar sesión con éxito. Enhorabuena, has obtenido el arte supremo de la transformación de Merlín. Un destello de sorpresa genuina cruzó finalmente los ojos de Silas. Merlín ocupaba una posición trascendente en la historia de la magia. No era solo un gran mago, sino la propia base espiritual de la magia de transformación, venerado en épocas posteriores como el príncipe de la magia. Se decía que los logros mágicos de Merlín habían superado hace tiempo los límites de los lanzadores de hechizos mortales, alcanzando un reino imposible de medir. Lo más notable es que su dominio de la transformación y la transformación había roto todos los límites conocidos. A diferencia de los animagos comunes, que estaban para siempre atados a una sola forma animal, Merlín rompió la ley de una sola forma para la vida. Podía asumir incontables formas a voluntad, sin restricciones de especie, escala o incluso la distinción entre materia viva y no viva. Según antiguos registros mágicos, Merlín sobrevivió una vez a un duelo en el que su oponente desató una plaga letal dentro de su cuerpo. En lugar de resistirse directamente, Merlín se transformó en un organismo microscópico, neutralizando la enfermedad desde dentro, una hazaña que demostró dominio absoluto sobre la forma misma. Las leyendas dicen que Merlín podía adoptar las formas de dragones, unicornios, pájaros del trueno y otros seres míticos. Muchos estudiosos posteriores descartaron estos relatos como exageraciones. Sin embargo, ahora sí las entendía la verdad. Las leyendas no eran exageraciones, eran quedarse cortos. El arte de transformación de Merlín no consistía en copiar apariencias. Fue una metamorfosis sin restricciones. Podía convertirse en bestias, espíritus, plantas, microbios, piedra, llama, niebla, o incluso fundirse con el mar como espuma sobre las olas. Los registros cuentan que Merlín se transformó en un gran árbol, durmió durante décadas antes de despertar de nuevo. Esto dio lugar a otra leyenda bien conocida. Que Merlín fue sellado, usando un hechizo de atadura, encarcelado dentro de un árbol antiguo hasta que su cuerpo pereció. Pero ni siquiera eso fue el final, porque a través de la transformación definitiva, Merlín trascendió la muerte misma. Mientras Silas absorbía la herencia de este arte supremo, una admiración genuina brotaba en su interior. La transformación de Merlín no era una simple técnica de hechizos. Era una ley, que rozaba un camino, una doctrina de cambio infinito que tocaba tanto el cuerpo como el alma. En su núcleo residía el principio de la reconstrucción fundamental. La completa remodelación de la existencia, desde la estructura física hasta la esencia espiritual. Si Silas llegara a dominar plenamente este arte, internamente, podía transformarse en dragones, fénix, pájaros del trueno o cualquier ser mítico, usando sus poderes inherentes como propios. Externamente, podía transformar a otros, no como ilusión, sino como verdadera transmutación, reescribiendo su esencia vital y alma tan completamente que incluso el mundo mismo los reconocería como genuinos. Piedra convertida en oro. Fuego en hielo. De la carne en espíritu. Tales hazañas superarían con creces a la piedra filosofal, que simplemente reordenaba la materia. Esto fue una transformación ontológica, un cambio a nivel de la existencia misma.
En teoría y con suficiente poder, dominio y comprensión, Silas podría algún día acercarse a la autoridad creativa del Creador. Para Silas, el arte supremo de la transformación de Merlín era como descubrir un tesoro incomparable. Sentía un impulso casi irresistible de sumergirse inmediatamente en sus misterios más profundos, pero entendía que ese camino no podía apresurarse. Reprimiendo su impaciencia, eligió avanzar paso a paso. Tras aceptar la invitación del alto rey Finarfin, Silas permaneció un tiempo en el palacio real con su esposa, Arwen. Durante este periodo, se reunió formalmente con la corte y asistió al banquete de bienvenida organizado personalmente por Finarfin. Aunque Silas era, de nombre, solo un yerno y un forastero en la línea real, su fuerza por sí sola bastaba para ganarse el respeto del alto rey. Especialmente después de dominar el poder del tiempo, la presencia de Silas había sufrido un cambio. Su fuerza superaba ahora con creces a la de los seres refinados ordinarios. Incluso Finarfin, él mismo en la cima del reino, ya no podía percibir claramente los límites de Silas. Solo podía percibir que Silas estaba rodeado por una fuerza invisible e insondable, antigua, distante y totalmente ajena al poder ordinario. Por ello, Finarfin ya no trataba a Silas simplemente como un junior de la familia, sino como un invitado igual. Así, el banquete no se celebró como una ceremonia pública, sino como una reunión familiar privada. Galadriel, Elrond y algunos familiares cercanos estaban presentes, y el ambiente era cálido, digno y sincero. También fue durante este tiempo cuando Silas aprendió más sobre la vida de Elrond en Valinor. Elrond y su esposa Celebrian se habían establecido en el dominio oriental de la ciudad de Tirión, ganándose la confianza de Finarfin y convirtiéndose en uno de los mayordomos de la ciudad. Para honrar su memoria de la Tierra Media, Elrond supervisó la construcción de un nuevo asentamiento, que llamó Rivendell, un reflejo del valle que una vez gobernó. Como Silas acababa de llegar a Valinor y no poseía tierras ni fundaciones propias, naturalmente dependía de la influencia de su familia por el momento. Tras el banquete, Silas rechazó cortésmente la invitación de Finarfin para quedarse en el palacio y eligió residir en Rivendell con Arwen. En los días siguientes, Silas se dedicó por completo al estudio del arte supremo de la transformación de Merlín. Comenzó con las formas más básicas, animales comunes, experimentando y refinando cuidadosamente cada transformación. Para asombro de Elrond y Galadriel, y la admiración descarada de su hijo Elrond, Silas se transformó sucesivamente en un gato, un perro, un lobo, un gorrión, un buey y un magnífico caballo. Voló por los cielos, corrió por la tierra y nadó por ríos y mares. Sin embargo, esto no era una experimentación temeraria. Cada transformación requería una comprensión absoluta. Silas observaba meticulosamente cada criatura que intentaba imitar, desde el pelaje y las plumas hasta la sangre, las células, los instintos e incluso la resonancia del alma misma. Solo después de comprender completamente la estructura y esencia de una criatura intentaría la transformación. Así, a pesar de poseer el arte supremo, Silas no obtuvo omnipotencia instantánea. La transformación fue acumulativa. El conocimiento había que ganarse. A lo largo de varios años, Silas fue ampliando su repertorio hasta dominar casi todas las formas de vida comunes. Aves del cielo, halcones, palomas, cisnes, urracas, oropéndolas bestias de la tierra, leones, tigres, elefantes, toros criaturas del mar, ballenas, delfines, tiburones, serpientes marinas incluso insectos, moscas, abejas, mosquitos, desapareciendo entre flores y hojas aún más asombroso, tras transformarse, Silas podía ocultar completamente su presencia y aura mágicas, pareciendo indistinguible de una criatura natural. Ni siquiera los animales con los instintos más agudos podían detectarlo. Una vez, Silas se transformó en un animal común y se escondió entre una manada. Ni Galadriel ni Finarfin, ambos seres de inmensa percepción, pudieron identificarlo de un simple vistazo. Ni siquiera Gandalf, que pasaba cerca, no se dio cuenta de que el néctar de una flor que bebía de una abeja era, en realidad, el propio Silas. Este nivel de cambio de forma le otorgaba a Silas un ocultamiento y supervivencia sin igual. Tras dominar formas de vida ordinarias, Silas centró su atención en criaturas míticas. Debido a su conocimiento previo de fénix, dragones, pájaros del trueno y grandes serpientes, progresó mucho más rápido en esta fase. Apóyame en p@reon y lee hasta 25 capítulos por delante @kexmilling818 p@reon comentario 7 comentario. Votar 0 restantes capítulo 447. Alma inmortal. Cuando Silas logró transformarse en un gran dragón, toda la ciudad de Tirión quedó conmocionada.
La forma que asumió era la de un gran dragón dorado. Su cuerpo colosal estaba cubierto de escamas doradas radiantes que reflejaban la luz del sol como oro fundido, deslumbrantes y majestuosos más allá de toda descripción. Como el propio Silas se encontraba en el nivel refinado de existencia, el cuerpo del dragón era correspondientemente vasto, extendiéndose decenas de miles de metros de cabeza a cola. Cuando sus alas se desplegaban, tacaban el cielo. Cuando llegaban, se agitaban tormentas por toda la tierra. Cuando exhalaba, estallaban torrentes de fuego de dragón, un calor tan intenso que rivalizaba con el brillo del propio sol. Esto no era un simple dragón. Su presencia irradiaba una majestuosidad dracónica tan abrumadora que incluso los elfos sentían que la respiración se les apretaba en el pecho. La repentina aparición de Silas en esta forma sumió a Tirión en el caos. Los gritos resonaron por toda la ciudad mientras muchos elfos, recordando los terrores de la Guerra de la Ira, creían instintivamente que uno de los antiguos dragones de Morgoth había regresado a Valinor. Solo después de que Silas contuviera deliberadamente su aura y comenzara a explicar, junto a la calmada presencia del alto rey Finarfin y varias otras figuras poderosas, la ciudad fue recuperando lentamente la compostura. Pero incluso entonces, el asombro reemplazó al miedo. Ninguno de los elfos había imaginado jamás que un ser pudiera transformarse verdaderamente en un dragón. Muchos de ellos habían luchado contra los dragones de Morgoth hace mucho tiempo. Esas criaturas eran vastas, terribles y impregnadas de malicia. Pero el dragón que tenían delante era diferente. Sus escamas doradas no irradiaban corrupción ni oscuridad, solo una abrumadora sensación de nobleza antigua y orden divino. Por primera vez, muchos elfos se encontraron admitiendo, casi a regañadientes, que este dragón era hermoso. El alboroto no cesó en Tirión. Desde lejos, varias miradas majestuosas descendieron sobre Silas. Incluso en su forma de dragón, Silas podía percibirlos claramente, vastos, profundos y llenos de asombro silencioso. Una de esas miradas venía inconfundiblemente desde la cima más alta de los Pelori, donde habitaban los poderes más cercanos a los Valar. Esas presencias no permanecían. Simplemente observaron y se retiraron. Sin embargo, la presión que dejaron fue inmensa. Silas entendía claramente. Incluso con su dominio del tiempo y la transformación, la brecha entre él y esas existencias supremas seguía siendo enorme. Pero en lugar de miedo, sintió determinación. Si acaso, su atención solo reforzaba su determinación. Tras completar su transformación en dragón, Silas siguió adelante. Después vino el Thunderbird. Esta forma era incluso más grande que Torondor, el más grande de los águilas. Su envergadura se extendía por cientos de metros, plumas brillando como metal forjado, arcos de relámpagos danzando entre ellas. Cuando Silas ascendió a las nubes, el cielo se oscureció, el trueno retumbó y las tormentas se acercaron a su llamado. Los relámpagos giraban a su alrededor mientras la lluvia azotaba Tirión, refrescando la tierra en lugar de dañarla. Muy arriba, el Señor del Cielo se dio cuenta. En lugar de enfado, una chispa feroz de aprobación brilló en esa mirada distante. Desde ese día, el nombre de Silas se extendió por todo Valinor. Ya no se le conocía simplemente como el hechicero que derrotó a Sauron, ni solo como pariente de Galadriel por matrimonio. Se había convertido en algo sin precedentes, un ser que recorría un camino nunca antes recorrido. Sin embargo, Silas mismo permaneció indiferente a la fama. Continuó su investigación. Se transformó en una serpiente colosal, cuya mirada maldita superaba la de cualquier gorgona conocida. Cualquier ser por debajo del nivel maya perecería instantáneamente al encontrarse con sus ojos. Incluso los espíritus menores sufrirían daños catastróficos tanto en el alma como en el cuerpo. Por seguridad, Silas mantenía los ojos cerrados cada vez que adoptaba Esdir. Se convirtió en un gran kraken, cuyos tentáculos eran capaces de aplastar montañas bajo el mar. Un águila gigante, un lobo huargo, una araña titánica y otras criaturas legendarias de la Tierra Media le seguían. Luego, recurriendo a recuerdos y conocimientos de otro mundo, recreó bestias mágicas desconocidas para Arda, unicornios, bestias con cuernos, criaturas invisibles, aves serpentinas y los esquivos Diricauls. Finalmente, comenzó a experimentar con cautela con transformaciones humanoides, centauros, gigantes, vampiros y hombres lobo. Continuó sus experimentos, transformándose en duendes, espíritus menores y criaturas sombrías, percibiendo cuidadosamente los cambios en su estructura mágica cada vez. Tras cada transformación, Silas analizaba el flujo de poder dentro de sí mismo, tratando cada forma como una muestra viva a través de la cual estudiar los principios más profundos de la magia y la existencia.
Cuando esta fase terminó, Silas regresó a Puerto Cisne y dirigió su atención a los tritones de Valinor. Se transformó con éxito en un tritón macho. Los tritones de Valinor no eran criaturas comunes. Eran Ainur menores, espíritus ligados a los mares, compartiendo el mismo origen que los Maiar, aunque mucho más débiles. Aunque poseían poco poder de combate, no eran más fuertes que los elfos, su naturaleza resultó inmensamente esclarecedora para Silas. Por primera vez, tocó algo fundamental. A través de ellos, Silas vislumbró la esencia de los Ainur. Desde ese momento, una ambición audaz echó raíces en su corazón. No deseaba simplemente imitar formas divinas. Deseaba convertirse en uno. Los Ainur nacieron directamente de la voluntad de Eru Ilúvatar, verdaderos espíritus primordiales. Por muy poderoso que se volviera Silas, aunque su fuerza rivalizara con la de los semidioses, seguía siendo un ser creado, no primordial. Esta diferencia no podía salvarse solo con la potencia bruta. Silas ahora se encontraba en un nivel en el que podía abrumar a los Maiar comunes en batalla, pero paradójicamente, seguía siendo frágil. Su alma era inmortal en vida, pero no indestructible. Si Silas fuera asesinado, realmente perecería. Esta fue la distinción clave. Los seres nacidos directamente del pensamiento de Ilúvatar, los Ainur, poseían almas que no podían ser borradas. Sus formas físicas podían ser destruidas, pero sus espíritus perduraban, arrojados al vacío en lugar de aniquilados. Por eso Sauron, aunque derrotado, seguía existiendo más allá del mundo. ¿Por qué Saruman y Morgoth fueron desterrados en lugar de borrados? ¿Por qué ni siquiera los Balrogs, una vez destruidos, pudieron ser realmente deshechos? Silas era diferente. Una vez muerto, no quedaría nada. Así, por mucho que aumentara su fuerza, el abismo seguía siendo. A menos que pudiera cambiar su propia naturaleza. El objetivo de Silas se hizo claro. Usar el arte de la transformación para remodelar su propio ser, abandonar su cuerpo creado y reconstituirse como un espíritu Ainu. No un disfraz. Una verdadera transformación. Buscaba una forma espiritual pura, capaz de influir en las leyes de Arda solo por voluntad. Sin embargo, este camino era inimaginablemente difícil. Incluso Gandalf, al revelar su verdadera naturaleza, un espíritu divino radiante, sin género ni forma, dejó claro. La forma de un anciano era simplemente un recipiente elegido. Un Ainu podría existir como llama, luz, viento o el propio pensamiento. Para alcanzar ese estado no se requería solo fuerza, sino comprensión perfecta. Silas dedicó más de 1000 años a estudiar subjetivamente, invirtiendo el tiempo decenas de miles de años gracias a su dominio del flujo temporal. Por fin, lo consiguió. Su cuerpo físico se disolvió por completo. Lo que quedaba era un espíritu divino puro, informe, luminoso e ilimitado. En ese momento, Silas sintió que el mundo se posaba en él. Se hizo consciente de los reinos visto y invisible simultáneamente. La materia y el espíritu ya no estaban separados. Podía pasar libremente entre ellos. Lo más importante es que su espíritu ahora era inmortal. No solo inmortal, sino imposible de borrar. Silas se alegró. Sin dudarlo, se sumergió en el río del tiempo, entrando en él en su verdadera forma espiritual. Libre de la carne, ya no resistido por el flujo temporal, se fusionaba sin esfuerzo con la corriente del tiempo, absorbiendo continuamente el poder del tiempo. Apóyame en p@reon y lee hasta 25 capítulos por delante @kexmilling818 p@reon comentario 5 comentario. Votar 0 restantes capítulo 448. Nadando contra el flujo del tiempo dentro del río del tiempo, Silas sintió una alegría indescriptible. Habiendo asumido una forma espiritual similar a la de los Ainu, su trato dentro del río fue completamente diferente al anterior. Las leyes del tiempo, antes distantes y distantes, ya no se alzaban sobre él como un firmamento inaccesible. En cambio, se acercaron, reconociéndole, incluso dándole la bienvenida. Cada Ainu nace con un tema inherente de autoridad dentro de la música de Ilúvatar. Los Valar gobiernan vastos dominios como el aire, el agua, la sustancia, el crecimiento, los sueños y el destino. Los Maiar, aunque menores, aún encarnan aspectos distintos de la creación. Sin embargo, Silas no era un verdadero Ainu. Aunque se había transformado en un estado espiritual similar al de los Ainu mediante el arte supremo de la transformación, no poseía autoridad innata de creación. Su esencia era, en cierto sentido, vacía. Sin embargo, cuando entró en el río del tiempo en esta forma, ocurrió algo extraordinario. El río del tiempo, vasto y sin dueño, parecía reconocerle como un recipiente.
Sin un amo previo ni una voluntad fija impuesta, las leyes del tiempo se dirigieron hacia Silas de forma natural, derramándose en él como tinta sobre un lienzo en blanco. No autoridad otorgada por Ilúvatar. No el dominio impuesto por el nacimiento. Pero la resonancia. Mientras el río fluía sin cesar, la forma espiritual de Silas moderaba y alimentaba continuamente por las leyes del tiempo. Su presencia se volvió más densa, amplia y estable, hasta que por fin reunió la fuerza para moverse contra la corriente misma. Caminó río arriba. Escenas de la historia de Arda se desplegaron ante él. Se vio a sí mismo 1000 años antes, de pie junto a Gandalf, Elrond, Galadriel y Glorfindel, sitiando Sauron en esa época desesperada. Observarlo desde dentro del río del tiempo era como ver una crónica viva, mucho más vívida que la memoria. Si quisiera, podría entrar en ese momento. Con su poder actual, podría aplastar a Sauron con facilidad. Pero Silas no hizo nada. No intervino. Entendía que la victoria era inevitable y, más importante aún, que la interferencia temeraria con el pasado ponía en riesgo un enredo temporal. Aunque él mismo no pudiera ser borrado por el tiempo, una paradoja aún podía atarlo en un bucle interminable. Así que siguió adelante. Pronto llegó a la tercera edad, año 2940, el momento de su propio descenso a Arda. Se vio aparecer en las colinas cerca de Hobbiton, llegando en una forma que desafiaba la comprensión, descubierto por un Obi de buen corazón y llevado a una humilde morada. Silas contempló la figura familiar durante un largo rato. Un suspiro silencioso se disolvió en el río. Antes, ya había visitado los lugares de descanso de Bilbo y Frodo en el oeste. Incluso le preguntó a Gandalf si sus almas aún permanecían en los salones de mandos. Pero Gandalf respondió solemnemente. Bilbo y Frodo eran hobbits, de los segundos hijos. Su destino fue el don de los hombres. Sus espíritus habían pasado brevemente por los salones de mandos, y luego partió más allá del mundo, hacia un lugar que ni siquiera los Valar podían ver. A diferencia de los elfos, que esperan renacer dentro de mandos, el destino de los hombres conduce más allá de los círculos del mundo. Su despedida fue definitiva. Silas miró una vez más la imagen de Bilbo en el río, como si la grabara en lo más profundo de su ser, luego se dio la vuelta y continuó río arriba. Mientras avanzaba, fue testigo de la lenta fragmentación de Arnor, el desvanecimiento de antiguos reinos y la alianza final de elfos y hombres enfrentándose a la sombra. Gil-galad y Elendil lucharon contra Sauron con todas sus fuerzas, siendo los pilares finales de la resistencia contra el Señor Tenebroso. Al final, ambos cayeron en esa terrible lucha. Sin embargo, la victoria de Sauron fue incompleta. Fue el hijo de Elendil, Isildur, quien aprovechó el momento. Con una caricia desesperada, cortó el anillo único de la mano de Sauron, cortando el dedo que lo sostenía. Ese acto único se convirtió en una de las imágenes más decisivas en la historia de Arda. Desde dentro del río del tiempo, Silas fue testigo de todo. Continuó su viaje hacia atrás, pasando de la tercera edad a la segunda, observando el ascenso de Númenor, la forja de los anillos de poder y la creación de los 3 anillos de los elfos, forjados en secreto por Celebrimbor. Vio cómo la ambición, la sabiduría y el orgullo se entrelazaban, sentando las bases para las edades de dolor. Aún avanzando río arriba, Silas entró en la primera edad. Lo que le esperaba allí no era menos que el fin del mundo. La guerra de la ira se desplegó ante sus ojos. Los ejércitos de los Valar se enfrentaron a los ejércitos de Morgoth, y el propio tejido de Arda se desgarró. Se levantaron montañas para bloquear el avance enemigo, solo para ser destrozadas momentos después. La tierra se partió, fuego fundido estallando, mientras los océanos se desbordaban y los continentes se ahogaban bajo olas imponentes. El cielo mismo parecía arder. Esta devastación superaba con creces cualquier cosa que Sauron hubiera desatado jamás. Incluso desde dentro del río del tiempo, Silas sintió temblar su espíritu. Entonces vio a Morgoth. Coronado de hierro, vasto como una cadena montañosa, el primer señor tenebroso irradiaba una presión tan abrumadora que Silas se sentía como un insecto ante un dios. Aunque ya debilitado desde su mejor momento, Morgoth seguía siendo un ser de poder aterrador. Frente a él estaba Tulkas, el bala de la guerra y la fuerza. Su batalla no fue de sutileza ni de hechicería, sino de fuerza cruda y abrumadora. Cada golpe destrozaba la tierra bajo sus pies. Las montañas fueron pulverizadas, ríos de fuego erupcionaron y las propias leyes de la naturaleza vacilaron bajo la violencia de su enfrentamiento. Incontables seres vivos y materia fueron aniquilados, reducidos a nada más que pura energía. Incluso el río del tiempo se sacudió.
Se formaron tormentas temporales donde su poder colisionó, creando vórtices violentos y corrientes subterráneas peligrosas. Silas se vio obligado a mantenerse firme con la máxima precaución. Si fuera arrastrado por una de esas corrientes temporales, podría no pereceré, pero podría quedar atrapado para siempre, perdido más allá de todas las eras. Entonces llegó el punto de inflexión. Erendil, navegando el barco volador Vingilot y portando el Silmaril sobre la frente, lideró a las grandes águilas en batalla. Con ellos llegó Torondor, señor de las águilas, y juntos se enfrentaron al arma final y más poderosa de Morgoth. Ancalagón el Negro, el dragón más poderoso que Arda había conocido jamás. La batalla en los cielos fue catastrófica. Por fin, Ancalagón fue derribado, su inmenso cuerpo se estrelló sobre Tangorodrim, rompiendo los triples picos y aplastando la fortaleza de Morgoth en Angband bajo sus pies. Con ese otoño, se decidió la marea de la guerra. Aprovechando el momento, Tulkas se acercó. Con la cadena Angainor, forjada por el propio Aul, ató a Morgoth, poniendo fin al reinado de terror que había cruzado las eras. El enemigo oscuro fue derrotado, sus ejércitos aniquilados y el mundo cambió para siempre. Silas permanecía dentro del río del tiempo, presenciando en silencio su totalidad. Era la primera vez que veía un combate de primer nivel. Comparado con seres como Tulkas y Morgoth, su propia fuerza le parecía insignificante. La confianza que había ganado al moverse libremente en el tiempo se extinguió al instante. La brecha entre ellos no era de grado, sino de existencia misma. Los ecos violentos de su batalla interrumpían el flujo del tiempo por delante, impidiendo que Silas viajara más río arriba. Se vio obligado a parar. Sin embargo, ya había ido lo suficientemente lejos. Desde la cuarta edad hasta la primera, a lo largo de incontables años, este viaje por sí solo fue una hazaña inconmensurable. Silas decidió no forzar su paso más allá. En cambio, permaneció dentro del río del tiempo, absorbiendo su poder y contemplando lo que había presenciado. Especialmente los Tulkas. El estilo de batalla del Vala, basado en el valor, el instinto y la abrumadora dominancia física, dejó una profunda impresión en Silas. Mientras observaba, sintió que su propia comprensión del combate, la voluntad y el poder mejoraba sutilmente. Apóyame en p@reon y lee hasta 25 capítulos por delante @kexmilling818 p@reon comentario 4 comentario. Votar 0 restantes capítulo 449. El trato de Morgoth entre los Valar, Tulkas no era el más sabio ni el más estratégico. Era la encarnación de la fuerza, la resistencia y el instinto de combate inquebrantable. En la cima de su poder, solo él podía enfrentarse a Morgoth. Sin embargo, a diferencia de la previsión de Manu el oficio de Aul, Tulkas tenía poca paciencia para la planificación o la sutileza. Luchaba como le habían hecho luchar, directamente, honestamente, sin cálculo. Cuando finalmente se acercó a Morgoth en la Guerra de la Ira, dejó de lado toda noción de estrategia. No había engaño, ni finta, ni astucia. Solo fuerza bruta. Morgoth, aunque inmensamente poderoso, nunca dejó de calcular. Incluso en combate, su mente buscaba ventaja. Sopesó los resultados. Consideró contingencias. Sin embargo, fue precisamente esta diferencia a que le condenó. Tulkas luchaba como una tormenta lucha, sin dudar. Morgoth luchó como piensa un tirano, siempre calculador. Y en ese choque final, el cálculo le costó un latido. Silas observó cómo Morgoth caía. Atado en Angainor, la cadena forjada por Aul, las piernas del señor tenebroso estaban rotas, su corona de hierro golpeada sobre su cabeza hasta que colgaba como un collar alrededor de su cuello. Su presencia antes montañosa se había desvanecido, pero incluso en la derrota irradiaba malicia. Comparado con Morgoth, Sauron parecía solo una sombra de una sombra. Silas sintió una extraña solemnidad al presenciar la caída de tal ser. Pero quizás se había quedado demasiado tiempo. Porque mientras Silas contemplaba al Vala atado desde dentro del río del tiempo, la cabeza de Morgoth se levantó lentamente. Sus ojos oscuros ardían. A través de las vastas corrientes del tiempo, sus miradas se cruzaron. Una terrible conciencia pasó entre ellos. No se dijeron palabras, pero el pensamiento cruzó los tiempos. Esconderse con el tiempo, ¿quién me vigila? La voz no era sólida, pero sí. ¡Qué maravilla! Todavía existe uno que camina por las corrientes. La presencia de Morgoth se extendió hacia afuera a través del río. No tienes mi edad. No eres uno de los Valar que conozco. Una pausa. Del futuro, entonces. Un espíritu envuelto en autoridad prestada. Silas sintió el peso de esa percepción.
Se había creído oculto en el flujo atemporal, pero Morgoth, incluso atado y disminuido, lo percibía. Tú manejas el tiempo, continuó Morgoth, con un borde de fascinación en su pensamiento. Un poder de gran potencial. Pero tu esencia, está incompleto. Resuenas, pero no mandas. El río temblaba débilmente. Podrías llegar a ser más. Una vez busqué la llama imperecedera. Ante esto, Silas se quedó quieto. La llama imperecedera, el fuego secreto, no era un simple poder. Era la voluntad creativa del propio Eru-Ilúvatar, la fuente de la vida y el ser independiente. No era un elemento que se pudiera confiscar, ni una herramienta que forjarse. Morgoth la había buscado en el vacío más allá del mundo, deseando crear vida propia. Pero había fracasado. Porque la llama imperecedera no era una sustancia, era la voluntad del Creador. Buscas el dominio con el tiempo, insistía el pensamiento de Morgoth. Pero el tiempo sin voluntad es incompleto. Puedo enseñarte cómo moldear el poder. Cómo trascender la mera resonancia. Un tirón sutil acompañó las palabras, no una dominación burda, sino una tentación. Ambición envuelta en razón. Por un instante fugaz, Silas sintió el atractivo. Mayor autoridad. Verdadero dominio. Para estar entre los Valar como iguales. Pero en ese mismo instante, vio la verdad. Morgoth no creó, corrompió. Los orcos no fueron hechos de la nada, fueron retorcidos a partir de elfos capturados. Los dragones no nacen de la chispa divina. Los dragones fueron criados a partir de criaturas ya presentes en Arda, retorcidos e impregnados de su propio poder oscuro hasta convertirse en dracos de fuego del terror. Solo Eru-Ilúvatar poseía la llama imperecedera. Solo él podía crear vida con el ser verdadero. Dentro del río del tiempo, el pensamiento de Morgoth avanzaba con urgencia. Sé dónde puede encontrarse la llama imperecedera. Si lo posees, no solo tocarías el tiempo, podrías rivalizar con la voluntad del propio Ilúvatar. Silas no respondió de inmediato. Su expresión dejaba clara su duda. Si Morgoth hubiera sabido realmente dónde estaba la llama, nunca habría estado atado en Angainor. Al ver la incredulidad en el silencio de Silas, Morgoth continuó. En épocas pasadas busqué la llama en el vacío y no encontré nada. Sin embargo, mi búsqueda no estuvo del todo exenta de descubrimientos. Considera el destino de los hombres. Tras la muerte, los espíritus de los hombres pasan brevemente por los salones de mandos. Ni siquiera el propio Namo sabe a dónde van después. Los Valar no pueden seguirlos. Su pensamiento se volvió amargo. Pero he aprendido esto. Van más allá de los círculos del mundo. Más allá de Arda. Más allá incluso de la vista de los Valar. ¿A dónde? ¿Hacia dónde reside la llama? Los celos ardían bajo las palabras. La llama imperecedera se nos niega, a nosotros, los Ainur que nacieron del pensamiento de Ilúvatar. Sin embargo, a la frágil raza de los hombres, concede un camino más allá del mundo, hacia su secreto. Silas sintió un destello de sorpresa. En la tradición de los Eldar, el destino de los hombres se llamaba el don de Ilúvatar. Sus espíritus abandonaron Arda por completo. Ni siquiera Mandos conocía su final. Pero equiparar ese reino con la morada de la llama imperecedera y eso fue un salto. Morgoth continuó. En mi antigua fortaleza había un umbral conocido entre mis sirvientes como la Puerta del Dolor. Es una grieta alineada con el paso de las almas mortales. Solo los espíritus de los hombres pasan completamente por ella, pero he estudiado su naturaleza. Si tú y yo unimos nuestro conocimiento, tu dominio del tiempo y mi comprensión del vacío más allá, podremos atravesar el velo. Juntos, podríamos llegar a la fuente. Para ti, significaría dominio no solo con el tiempo, sino sobre el ser mismo. Esta vez, Morgoth no impregnó su pensamiento con coerción. La tentación se mantenía por sí sola. Silas miró a través de las corrientes del tiempo a la bala atada. Vio el collar de hierro presionado contra su cuello. El orgullo herido. El odio latente. Morgoth no pudo crear. Solo podía buscar tomar. Y si realmente creía que la llama estaba más allá del mundo, entonces lo que buscaba no era comprensión, sino intrusión. Silas habló por fin, su voz firme a través de los siglos. Afirmas que el destino de los hombres conduce a la llama. Dices que puedes alcanzarlo. Si es así, ¿por qué nunca pasaste tú mismo esa puerta? Los ojos de Morgoth se oscurecieron. Porque no se me permite abandonar el mundo. La confesión llevaba furia abajo. Silas lo entendió al instante. El destino de los hombres no era el acceso al poder. Fue liberado del mundo. Era la voluntad de Ilúvatar desplegándose más allá de la vista incluso de los Valar.
Seguir ese camino por la fuerza no conduciría a la creación. Eso llevaría a la ruina. Aún así, preguntó Silas con calma, ¿cómo propondrías que cooperemos? Comentario 7. Votar 0 restantes. Capítulo 450. Invitación. Manu Morgoth, al oír esto, se alegró y presentó su apelación. Como podéis ver, ahora estoy atado por cadenas de hierro, cadenas forjadas a partir del poder del propio vacío. Son irrompibles y poseen una poderosa fuerza de sellado que impide mi escape. Desde hace tiempo preví mi destino. Seré arrastrado fuera de Arda por esos hipócritas Valar a través de la puerta de la noche y arrojado al vacío exterior, dejado vagando por la eternidad. Su voz bajó, conspiradora y cortante. Pero no aceptaré ese destino sin más. Necesito que encuentres la forma de infiltrarte en los salones del vacío, robar la llave que desbloquea estas cadenas y luego usarla para atravesar la puerta de la noche. Te prometo que, una vez liberado de mis ataduras, te ayudaré a obtener el poder del vacío. Juntos, tomaremos la llama imperecedera. Silas escuchó en silencio cada palabra. Luego, despacio, habló. Tu oferta es tentadora, pero me niego. Aunque las palabras de Morgoth eran embriagadoras, tocando la fibra más profunda de la ambición de Silas, comprendía las consecuencias. De principio a fin, reconoció esto por lo que era: manipulación. Todo ser en Arda desconfiaba de Morgoth. ¿Estaría realmente lo suficientemente loco como para cooperar con el enemigo oscuro, arriesgando la ira de todos los Valar solo para robar la llave de las cadenas de Morgoth? Y la llama imperecedera, que pertenecía a Eru Ilúvatar, el propio creador. Si Silas se atrevía a conspirar con Morgoth para apoderarse de ella, Ilúvatar podría simplemente deshacerle con un pensamiento. Como la omnisciente y omnipotente creadora de toda Arda, el poder de Eru era absoluto. Silas sospechaba que su mera presencia en este mundo era obra de Ilúvatar, y que aún ahora, el creador podría estar observando desde más allá de los círculos del mundo. No entendía por qué Ilúvatar, que podía aplastar sin esfuerzo al rebelde Morgoth, nunca había actuado, permitiendo que el enemigo oscuro causara estragos a lo largo de los siglos. Pero ese misterio no valía la pena apostar su existencia. ¿Cooperar con un prisionero encadenado para apoderarse de la propia llama del creador? Aún tenía la intención de quedarse en este mundo durante un tiempo. Ante la negativa, Morgoth no mostró enfado. En cambio, una sonrisa cómplice se dibujó en su rostro destrozado. Responderás de forma diferente, con el tiempo. Cuando llegues a mi nivel, entenderás todo lo que he hecho. Y entonces, te unirás a mí. Su voz resonó a través del río del tiempo. Morgoth vagaba por la corriente, atado con cadenas de hierro, las piernas cortadas, la corona de hierro retorcida en un collar alrededor del cuello, pero su expresión permanecía serena, incluso serena. Se dejó arrastrar de vuelta de Valinor sin resistencia, atravesando el mar Naxar, el anillo de la perdición, donde se le dictaba el veredicto. Desde allí fue llevado a la puerta de la noche en el extremo del mundo y arrojado corporalmente al vacío más allá. Solo en el último momento, al atravesar la puerta de la noche, Morgoth desvió la mirada a través de la corriente del tiempo, cruzando de nuevo la mirada con Silas. No dijo nada. Pero en esos ojos antiguos y terribles ardía una certeza absoluta: volvería. Silas se mantuvo sobre el río del tiempo y observó en silencio. Había aprendido mucho al presenciar el juicio de Morgoth ante el anillo de la perdición. Ni siquiera miró a los Valar reunidos, temiendo que pudieran detectar su presencia. Una vez que Morgoth desapareció en el vacío exterior, Silas se dio la vuelta y se dejó llevar río abajo. No volvió inmediatamente a su propio punto en el tiempo. En cambio, permaneció dentro del río del tiempo, absorbiendo continuamente su poder y contemplando las leyes del flujo temporal. Dentro del río del tiempo, el tiempo mismo había perdido todo sentido. Quizá pasaron decenas de miles de años, o quizá solo un instante fugaz. En su forma Ainu, el cuerpo divino de Silas fue adquiriendo gradualmente los tonos brillantes del propio tiempo. El aura de las siglas giraba a su alrededor, dándole un aspecto a la vez antiguo e increíblemente juvenil. Finalmente, verdaderamente había obtenido el poder divino del tiempo, dominando su flujo y sus leyes. Ahora bien, no era diferente de cualquier otro Ainu que ejercía dominio sobre un aspecto fundamental de Arda. Poseía el derecho a gobernar las leyes del tiempo. Pero a diferencia de cualquier otro, el río del tiempo era exclusivamente suyo, tanto su dominio como la fuente de su poder. Ni siquiera una fuerza de tremenda fuerza podría despojarle de su soberanía sobre el río del tiempo.
Y una vez que obtuvo el control total sobre ella y con dominio sobre el río del tiempo, podría convertirse en el señor del tiempo, el único soberano del poder temporal. Ese sería el momento en que ascendería al rango de un poderoso Vala. Silas caminó a lo largo del río del tiempo hasta su propio punto en la corriente, luego salió del flujo temporal y volvió a entrar en el mundo material. El aura inconfundible de un Ainu irradiaba de él, y el poder del tiempo se manifestaba visiblemente alrededor de su piel. Tal fenómeno sacudió los espíritus de Valinor hasta lo más profundo. Incluso los igualmente poderosos Maiar, incluidos Olorin y Galadriel, quedaron profundamente asombrados al presenciar la forma Ainu de Silas. Del mismo modo, todos los Valar de Valinor dirigieron su mirada hacia él, con expresiones que iban desde la incredulidad hasta la admiración. Algunos se sorprendieron por su capacidad para asumir una forma Ainu. Otros se maravillaban de la profundidad de su comprensión y dominio del poder del tiempo. Silas percibió sus miradas sobre él, pero no sentía nerviosismo ni pánico. En cambio, dirigió su atención hacia adentro. Su verdadera forma era la de un ser espiritual puro, un espíritu poderoso sin sustancia física, imperceptible para los mortales comunes. Pero podía moldear libremente un cuerpo para alojar su espíritu, manifestándose en el mundo físico a voluntad. Y para un ser de su naturaleza, moldear una forma física era tan natural como cambiarse de ropa. La mente de Silas se agitó, y los elementos naturales circundantes convergieron sobre él, moldeando un cuerpo según su voluntad. En un instante, apareció una figura extraordinariamente atractiva, noble y elegante, con orejas puntiagudas y largo cabello negro. Era indistinguible de cualquier elfo de alta cuna. Silas examinó el cuerpo élfico que había creado, encontrando la nueva forma novedosa e intrigante. Curioso, se transformó de nuevo, transformándose en hombres, mujeres, ancianos, niños, bestias e incluso imitando el árbol blanco de Minas Tirith, creando una forma con un tronco igualmente pálido y luminoso. Su método de transformación no era nada parecido a la verdadera metamorfose. Simplemente se ponía diferentes conchas físicas. Bajo cada apariencia, su naturaleza esencial permanecía inalterada. Finalmente, volvió a su forma original, la de mago humano. Y así, el Silas transformado se convirtió en algo nuevo. Un mago del tiempo, o quizás más apropiadamente, el caminante del tiempo. Además, a diferencia de los Maiar, no existía una autoridad suprema por encima de él que dictara los límites de su poder. Esto significaba que Silas podía seguir avanzando hacia su objetivo, acumulando un dominio cada vez mayor con el tiempo. En el futuro, sería un maestro indiscutible del tiempo, un par de los propios Valar. Esta realidad era evidente no solo para los Valar, sino también para los poderosos Maiar que les servían. Los Valar miraban a Silas con mayor estima y admiración, mientras que muchos de los Maiar mayores le miraban con envidia. El poder que ejercían los Maiar provenía casi enteramente de la autoridad que les otorgaban los Valar. En esencia, la fuerza de un Maiar fluía de su Vala, y para aumentar su poder, requería una investidura adicional de su señor. Así como los Maiar más destacados, aquellos que servían como heraldos y portadores de estandarte de sus respectivos Valar, eran elevados por encima de sus iguales gracias al inmenso poder que se les otorgaba. Esta era la naturaleza fundamental de Arda. Si el mundo fuera una casa, los Valar poseían su propiedad, mientras que los Maiar solo tenían derecho a habitar en ella. Pero Silas había forjado su propio camino. Había tomado un camino hacia el poder que ningún otro ser había recorrido, y su potencial era, en teoría, ilimitado. Enhorabuena Silas, has dominado el tiempo. Eres bienvenido a visitar el Palacio Forestal de Lorien como mi invitado. Una voz descendió desde las alturas de una vasta cima envuelta en niebla. Era una invitación de Mandu, rey de los Valar. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.